de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. TuneIn y YouTube. Hoy desarrollamos un tema que, bueno, ha generado cierta expectativa, tiene que ver, entre otras cosas, con el posible reinicio de negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro en el marco de un encuentro donde van a coincidir Gerardo Blay y Jorge Rodríguez en Noruega. De esto y más conversamos con nuestra invitada. Ya la tenemos vía Zoom, Andrea Tavares, es secretaria general de la Causa R. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa y a Radio Caracas Radio, por supuesto, por este espacio tan importante para comunicarnos con los venezolanos. Con mucho interés de conocer su opinión, su análisis acerca del tema que nos ocupa. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? En lo personal, ya el gobierno de los Estados Unidos al menos movió ficha. Entiendo que por petición de la plataforma unitaria, ya nos corregirá ustedes si nos equivocamos, eliminando de la lista de sancionados de la OFAC a Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Ok, María Alejandra, mira, la plataforma unitaria, cuando por primera vez salió a la luz pública la noticia de que iba a haber algunos levantamientos de sanciones individuales contra, algunas figuras del régimen, la plataforma emitió un comunicado aclarando que no fue a solicitud de la plataforma y que no fue un tema de la agenda de la reunión de Panamá. Evidentemente, nosotros, la plataforma unitaria tiene su delegación y la delegación sostiene las reuniones que tiene que sostener en función de desarrollar sus actividades, y desde la plataforma, bueno, estamos atentos, entendemos que para lograr el regreso de la negociación y el regreso del régimen a este espacio para el objetivo que se ha trazado la plataforma, que es lograr elecciones presidenciales libres, transparentes y democráticas, necesitamos que se den estos acuerdos, y para nosotros, los movimientos que esté haciendo la mesa de negociación junto con los aliados internacionales, si el objetivo es lograr este proceso electoral verificado, con observación debida, transparente, nosotros pues vamos a apoyarlo porque sabemos que es una herramienta para intentar pues acabar con el sufrimiento de los venezolanos. Así que es lo que estamos todos a la expectativa, y en lo particular pues desde la Causa R lo que sí alertamos sobre la necesidad de que la reunión que se tenga que sostener de la plataforma sea para acuerdos concretos sobre estas elecciones, y que no sea pues una reunión más de las que ya se ha hecho, donde pues se nombran comisiones para que no pase nada, no se reúnen, no hacen, o sea, que sea en concreto para lograr este compromiso de realizar las elecciones presidenciales. Y bueno, por supuesto, una vez que recuperemos la democracia, abordaremos todos los temas que tiene pendiente la sociedad venezolana en esta profunda crisis compleja, humanitaria que estamos atravesando, pero que bueno, sin un Estado de Derecho y Justicia difícilmente será abordada por el régimen. Entonces, para nosotros en la Causa R la prioridad es sentarse a negociar estas elecciones transparentes, libres, verificables, con
con la debida participación de observadores internacionales, de técnicos especializados, y que se respete, por supuesto, el derecho de nuestros dirigentes. Creo que Andrea Tavares apagó el micrófono, si me permite, y puede encenderlo nuevamente porque no perdimos momentáneamente el sonido. No, ya lo tiene encendido otra vez. Yo sacaba a colación el tema de este levantamiento de esta sanción personal contra Eric Malpica Flores, porque el comentario de Gerardo Blay, quien es jefe de delegación de la plataforma unitaria, dijo que ellos han trabajado muy de cerca con los Estados Unidos en acciones específicas que tienen como finalidad la reactivación del proceso de negociación conforme al memorándum de entendimiento firmado en la Ciudad de México en busca de soluciones a la grave crisis que afecta al pueblo venezolano, y esto fue interpretado, bueno, como un reconocimiento de que al menos está de acuerdo con esta decisión del gobierno norteamericano, si no fue una solicitud directa de la Alternativa Democrática. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Sí, bueno, como el país sabe, hasta ahora recientemente, luego de la reunión de Panamá, es que hemos logrado constituir de manera formal la dirección política de la plataforma unitaria, y en este momento pues estamos en toda la fase de consolidación, de estructuración, de conformación de comisiones, y este proceso incluye además acoplar la relación estrecha con la delegación y por supuesto tener una fluidez en la comunicación de la delegación y de la plataforma, porque bueno, en última instancia esta delegación es la delegación de la plataforma. Entonces estamos en ese proceso de tener una comunicación más fluida. Evidentemente nosotros estamos conscientes de que este proceso tiene una rigurosidad en lo que tiene que ver con las cosas que se declaran en lo declarativo. Entendemos la discreción que se tiene que manejar con algunos de los espacios que se están desarrollando para el bien pues de los resultados, y en ese sentido pues nosotros apoyamos tanto el esfuerzo que hace la delegación y que hace la comunidad internacional por lograr que nuevamente se reactive este proceso. Para nosotros eso es importante, no somos ingenuos, sabemos que un proceso de negociación cada parte debe ceder, sabemos que además lo que se cede tiene posibilidades de revertirse si no se logran, si no se cumplen los compromisos adquiridos de la otra parte, y en ese sentido, pues nosotros por supuesto tenemos plena confianza en el trabajo que está sosteniendo la delegación. Esperamos que la comunicación comience a ser más fluida entre ambas instancias. En lo particular en la causa R nosotros tenemos información de primera mano que nos da nuestra diputada Mariela Magallanes, que forma parte de la delegación, pero bueno, por supuesto con el manejo que ella debe tener de confidencialidad con respecto a ciertas informaciones, pero para nosotros, bueno, plena confianza en los objetivos que se están trazando desde la comisión o desde la delegación. Pero usted decía algo fundamental, y es un comentario que he visto expresado en redes sociales luego del anuncio del levantamiento de esta sanción personal contra una persona del entorno de Nicolás Maduro, y es que, digamos, debe ser un proceso recíproco. Usted decía en una entrevista recientemente, en una declaración reciente, alertaba, mejor dicho, sobre la escalada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, y por ese lado no ha habido ninguna medida, digamos, en reciprocidad, la liberación de presos políticos o algo por el estilo. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Por supuesto, la naturaleza de este régimen autoritaria no puede esconderse de un día para otro, ni siquiera por la presencia de la Corte Penal Internacional y por de alguna manera el seguimiento que se tiene del tratamiento de los derechos humanos en Venezuela. Es muy difícil que un régimen de naturaleza totalitaria intente o pueda esconder su naturaleza. Entonces, por mucho esfuerzo que intentan hacer para disfrazar la realidad,
por supuesto, siempre se va a hacer evidente que aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho, que no se respetan los derechos humanos y bueno, eso va a ser lamentablemente así hasta que recuperemos la democracia. Entonces, la reciprocidad no va a estar dada por esa vía porque bueno, eso implicaría que ellos cambiaran su naturaleza autoritaria o totalitaria. La reciprocidad va a ser, sí, la reciprocidad va a ser en función de sentarse en la mesa y las garantías que le puedan dar a un proceso de elecciones transparentes en Venezuela, que podamos tener una transición, digamos, en términos de transparencia, sin violencia, de paz, de reconciliación, de acuerdos por los venezolanos y bueno, por supuesto, entender que hay una mayoría de la población que requiere un cambio en el modelo político, en el modelo económico y que necesita recuperar con carácter de urgencia toda digamos, su situación social, todo su proceso de derechos que se ha venido conculcando y para eso pues se requiere un cambio de modelo político y ese cambio solamente lo podremos lograr por esa vía de un proceso electoral transparente. Ya los venezolanos han expresado la necesidad de recuperar ese derecho a elegir que se nos ha quitado durante todos estos años. Decía La Voz de América, citando una fuente noruega, que es probable que se reinicien las conversaciones en México, pero no de inmediato. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. ¿La escuchamos? Sí, estamos esperando pues retomar el proceso que ya tuvo bastante tiempo en pausa. Bueno, digamos que empieza por un conjunto de reuniones previas, de organización, de un proceso que, bueno, de algún momento a otro tendrá una fecha anunciada y que esperamos incluso que la participación de nuestro delegado en esta actividad en Noruega también sirva pues para que este proceso se reanude lo más pronto posible y que tenga resultados visibles para los venezolanos que, bueno, están por supuesto decepcionados, cansados de esperar, que no ven ni siquiera en el marco de esa negociación, ven todavía posible una salida. Hay mucho escepticismo. Nosotros en la causa R hemos sido también escépticos con esta mesa de negociación, porque bueno, entendemos y ya hemos vivido la forma de cómo se comporta el régimen en estos escenarios y cómo han sido constantemente, su palabra empeñada no la han cumplido. Y bueno, por supuesto hay mucho escepticismo y así, si lo tenemos nosotros como dirigentes políticos, por supuesto la población en general lo tiene, pero no perdemos la esperanza. Todo lo que tengamos que hacer y todo lo que tengamos que agotar para tratar de recuperar en Venezuela la libertad y la democracia, que podamos de alguna manera enrumbarnos hacia la recuperación del país, lo vamos a hacer y por supuesto esperamos que estas fechas sean anunciadas brevemente, que en el tiempo breve posible y por supuesto que tenga resultados concretos sobre la posibilidad de que los venezolanos puedan decidir su destino como estaban acostumbrados a hacerlo durante años a través del derecho a elegir y del valor de su voto como expresión. Finalmente yo le preguntaría acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y las diferencias abiertas, diferencias expresadas durante una reunión o sesión de la Comisión Delegada en torno al acuerdo sobre la protección de los activos en el exterior. Yo le pediría un comentario porque ustedes, conversamos con el diputado José Prat, expresaron duras críticas, al igual que otros dirigentes de otras organizaciones, como Encuentro Ciudadano 20 de Venezuela, que tanto daño generó esta discusión o estas diferencias
en este proceso que ustedes adelantan para relanzar la plataforma unitaria, incluso para organizar las primarias en la alternativa. La escuchamos. Mira, la dinámica de la Asamblea Nacional está de alguna manera separada, digamos, en esos temas más de forma con lo que se está desarrollando en la plataforma. Es decir, el debate y el derecho a disentir allí con opiniones y por supuesto, todo lo que allí se genera no tiene un impacto directo en la plataforma. Nosotros allí permanecemos comprometidos igual con ese proceso de fortalecer ese valor que ha sido muy importante para la sociedad venezolana, el valor de la unidad, de construir la unidad. Creo que todo el país sabe que sin unidad es imposible derrotar a un régimen como el que tenemos en Venezuela, y todos estamos comprometidos en ese esfuerzo de recuperar la confianza entre los distintos actores políticos que allí hacen vida, de generar, digamos, de reconocer los errores, de corregirlos, de avanzar con propuestas sobre la base de la coyuntura política actual y de las proyecciones futuras, y ahí estamos comprometidos todos, incluso no solamente los 10 partidos que constituyen la dirección política de la plataforma, sino también pues los partidos, todos los demás partidos que hacen vida en la plataforma unitaria, que en su momento suscribieron el acuerdo y que bueno, se vienen reuniendo también con ellos para seguir construyendo esa unidad necesaria, de manera que la discusión de la Asamblea no tuvo un impacto directo en este compromiso. Por supuesto, bueno, nosotros expresamos nuestras diferencias y las razonamos en el momento de ejercer el derecho al voto en esa discusión en la Asamblea. En nuestro caso, el diputado José Prat fue el encargado de expresar la posición de la causa R, y dejamos claro nuestro desacuerdo, nuestras diferencias con ese proyecto, y bueno, como todo órgano deliberante, pues fue aprobado con la mayoría que se requirió, pero bueno, nosotros dejamos claro nuestra posición. Andrea Tavares, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca de los temas que debatimos la mañana de hoy, que tienen que ver con el destino político de nuestro país, que pasa por el posible reinicio de estas negociaciones en México. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con... Ustedes palabras más, palabras menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR
750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, en Palabras Más, Palabras Menos. Hablando en esta parte del programa, se suma a nuestra mesa de debate Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias, María Alejandra, y gracias por la oportunidad de conversar contigo y tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de los temas que nos ocupan. Yo diría, a partir de lo que está en marcha, profesor, que tiene que ver con el posible reinicio de las negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro en México, esto en el marco de un encuentro que se está dando estos días en Noruega entre los jefes de delegación. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, a ver, la realidad es que la información que manejamos sobre el tema es la información pública, la que está en la prensa, pero uno podría intentar deducir algunas cosas de allí. A ver, en primer lugar, como hemos dicho en alguna entrevista previa, la negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición, digamos, liderada en la mesa de negociación por el doctor Gerardo Blay, es un proceso tremendamente asimétrico, un proceso donde el meollo del asunto, por decirlo así, aunque hay otros temas que pueden ser muy importantes, pero el meollo del asunto es negociar condiciones políticas, condiciones electorales, digamos avances hacia un proceso de democratización a cambio de moderación o eliminación de alguna sanción. La realidad del asunto es que para el gobierno el status quo es favorable, o sea, aún en el caso de que no se moderaran las sanciones y de que no se alcanzara ningún acuerdo, el gobierno tiene el poder. Y eso hace pensar que si el costo de levantar sanciones implica poner en riesgo el poder, como implica poner en riesgo el poder, avanzar hacia un proceso de apertura democrática, permitir elecciones libres y justas, pues esto hace pensar que el gobierno preferiría quedarse con las sanciones y quedarse con el poder, que poner en riesgo el poder para que poder eliminar las sanciones. Entonces yo creo que la oportunidad de una negociación política, que es el centro de esta negociación, luce tremendamente cuesta arriba. Después la otra cosa que llama la atención es que esta reunión sea en Noruega. ¿Okay? ¿Y por qué llama la atención? Bueno, porque si nosotros estuviéramos en este momento frente a un proceso de continuación de la negociación que hemos visto hasta ahora en México, pues obviamente el proceso continuaría en México. ¿Por qué? Bueno, porque es un punto cercano para las partes, para gobierno y para oposición. Y básicamente, aunque para los noruegos no es cómodo, bueno, de alguna manera implica pues mayor posibilidad de reunirse y hacerlo con mayor frecuencia, ¿no? El hecho de que sea en Noruega llama la atención porque da la impresión de que lo que se está intentando en este momento es ver si hay condiciones para retomar la negociación. Y posiblemente lo primero que los noruegos pusieron a prueba es medir el interés de las partes, básicamente pidiéndoles que se acerquen a Noruega, que es mucho más lejano, que los aleja por más horas o por más días de sus obligaciones cotidianas, para ver qué nivel de interés puede haber en retomar las negociaciones. Y posiblemente lo que está pasando en Noruega, lo que yo me imagino, nuevamente no tenemos información, pero especulando un poco y conociendo lo que sucede en la mediación, porque bueno, uno tiene muchos años enseñando mediación, tiene 20 años enseñando mediación, bueno, uno sabe que en estos procesos lo que se está haciendo es un análisis de lo que se puede o no alcanzar a través de un proceso de mediación. Me imagino que la mediación noruega, los facilitadores noruegos están confrontando a las partes con sus alternativas, diciéndole, bueno, si no continuamos con la negociación, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser la situación si no continuamos negociando? Un poco para tratar de ver si hay interés real
en tomar la negociación en los términos que en principio fue pautada en México, o quizás con una variación de los términos pautados y con alguna modificación tanto de agenda como de composición de los actores que van a estar en la mesa de negociación. Me imagino que eso es parte de lo que se debe estar discutiendo en este momento. Ahora, profesor, hace algunos minutos conversábamos con la secretaria general de la Causa R, Andrea Tavares, y le preguntábamos acerca de la reciprocidad. Usted efectivamente subraya que se trata de un proceso de negociación absolutamente asimétrico, tanto que Estados Unidos anunció el levantamiento de una sanción personal contra Eric Malpica Flores, quien forma parte del círculo más cercano de Nicolás Maduro, y el régimen venezolano no ha hecho nada en reciprocidad, justamente. ¿Cómo lee usted esta situación en particular? Lo escuchamos. Bueno, yo no me atrevería a decir que no han hecho nada en reciprocidad, porque quizás la reciprocidad implica hacer este viaje a Noruega para tratar de evaluar si tiene sentido continuar negociando. Entonces, yo no estaría tan seguro de que no hay reciprocidad. A lo mejor la condición que el gobierno puso para considerar la posibilidad de volver a sentarse en la mesa es empezar por un levantamiento de una sanción personal, como es el caso de esta persona. Pero no, ya te digo, la información que tenemos es muy poca. Lo que sí para mí está, digamos que relativamente claro, es que la asimetría en el proceso de negociación continúa. Si uno analiza esa negociación con la información que tiene, que no es mucha, pero posiblemente es suficiente para hacer ese análisis, uno encuentra unas muy bajas probabilidades de poder llegar a acuerdos, por lo menos en materia política, que se traduzcan en una mayor apertura hacia una elección libre y justa. Uno ve esa posibilidad, digamos, muy cuesta arriba. Y la otra cosa, conociendo un poco cómo funciona la metodología para asistir a un proceso de negociación, la otra cosa que seguramente está pasando, insisto, y por eso estamos viendo a los actores no en la continuación de la negociación en México, sino en un proceso distinto, en una visita a Noruega, donde seguramente se sentarán con un número mayor de técnicos, por decirlo así, de gente que está evaluando la posibilidad de continuar con esta negociación. Es un poco, bueno, verificar si los intereses de las partes se mantienen, verificar si las agendas se pueden mantener tal cual como estaban, y ver si necesita tener alguna variación en la agenda o en la composición de la mesa de negociación por parte de cada una de de los lados, de las partes involucradas. Y creo que eso es lo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo una evaluación de un proceso de mediación que se inició en México y que hasta el presente momento no ha rendido frutos, y posiblemente los noruegos, cuidando también su buena reputación como facilitadores de estos procesos, estarán evaluando si tiene sentido continuar o no con la facilitación de este proceso. Profesor, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a una información que publicó La Voz de América, citando una fuente noruega. Ellos aseguran que es probable, dijo esta persona, que se reinicien las conversaciones en México, pero no de inmediato. Al regreso le pediría un comentario sobre este tema. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Juan Press CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.met.be, compre.cib.met.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Más palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por este encuentro que se está desarrollando en Noruega entre los jefes de delegación de la Plataforma Unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Esto en el marco de un foro que organiza ese país. Nos acompaña Benigno Alarcón, que es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le dejaba una inquietud, profesor, en torno a esta información que publicaba La Voz de América, citando una fuente noruega, que aseguró que es probable que se reinicien las conversaciones en México, pero no de inmediato. ¿Eso frente a qué escenario nos ubica? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que esa declaración de alguna manera ratifica lo que estamos conversando. O sea, creo que en primer lugar, y siempre hay que leer esto un poco, digamos, en los códigos del lenguaje diplomático, en primer lugar tenemos una declaración que pretende ser optimista en relación a la posibilidad de tomar la negociación o de retomar la negociación, pero no se atreve a afirmarla de manera categórica, ¿no? Con lo cual ya vemos que hay incertidumbre sobre la posibilidad de retomar este proceso. Y por el otro lado, el hablar de una posibilidad de retomar el proceso, no de inmediato, sino quizás en el mediano plazo, habla justamente de las dificultades para tomar el proceso, habla básicamente de unos desacuerdos que hay para poder avanzar en la negociación que se había iniciado en México y que se interrumpió con la excusa de la extradición de Alex Saab, que todos creo que de alguna manera compartiríamos, o por lo menos la mayoría de los analistas comparten que esto fue más la excusa que la razón, porque en buena medida se entiende que el tema de echar para atrás, por decirlo así, el caso de Alex Saab no es una decisión política en los Estados Unidos. Y hay separación de poderes. Entonces esto fue más la excusa que otra cosa. Pero evidentemente lo que se está tratando es de generar incentivos, por decirlo así, para que cada una de las partes
de alguna manera decida retomar esta negociación. Y muchas veces generar estos incentivos no quiere decir que se colocan nuevas recompensas sobre la mesa por negociar, sino lo que puede significar en buena medida, por lo menos desde el rol del mediador, es tratar de confrontar a cada una de las partes con su mejor alternativa en caso de que no lleguen a un acuerdo. O sea, en otras palabras, hacer que cada una de las partes tenga que replantearse qué va a hacer en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, qué es lo que puede hacer, que está en sus manos hacer en caso de que no llegue a ningún acuerdo. A veces cuando no se puede llegar a un acuerdo en una negociación, tiene que ver con las expectativas irreales que las partes tienen sobre lo que pueden hacer fuera de la mesa de negociación. Y justamente si esas alternativas que hay fuera de la mesa de negociación superan a cualquier acuerdo, negociar no tiene sentido. Eso debe ser parte de lo que están evaluando los noruegos. Pero en caso de que haya alternativas que se puedan construir en la mesa de negociación que superen a las que están fuera de la mesa de negociación, entonces sí tendría sentido continuar negociando. Bueno, yo creo que parte de lo que se está haciendo justamente es tratando de medir las alternativas que se tienen fuera de la mesa con las que se pueden construir en la mesa para ver si negociar tiene sentido y en caso de que no lo tenga, dar por terminado este intento por llegar a un acuerdo, cosa que no cierra la puerta a futuros procesos de negociación, pero sí sincera la situación del proceso actual. Es decir, ¿usted cree que estamos en un momento de definiciones? Esa es su interpretación. Yo creo que en el caso de Noruega, creo que estamos en un momento de definir si se continúa o no con esta negociación o si se continúa con una negociación distinta o no se puede continuar con ninguna negociación. Eso básicamente son los escenarios. Si no se puede continuar, ¿frente a qué escenario nos ubica esto, profesor, en su opinión? No sé si lo ha... Bueno, a ver, básicamente si nosotros tenemos una oposición cuyo objetivo es, y ojo, debe ser, yo no estoy cuestionando que lo sea, y debe ser avances en las condiciones democráticas de un proceso electoral, y el gobierno se niega a negociar nada que tenga que ver con la apertura o con la posibilidad de unas elecciones justas y libres, que es lo que caracteriza una elección democrática, entonces para la oposición no tendría sentido continuar con este proceso de negociación. Si el gobierno, por ejemplo, plantea que negociemos otras cosas distintas a lo político, que negociemos, por ejemplo, temas que tienen que ver con la ayuda humanitaria o temas que tienen que ver con las condiciones económicas, pues obviamente quizás la oposición no tenga mucho interés en continuar con este proceso de negociación, no porque esos temas no sean importantes, sino porque esos son temas que se pueden negociar con actores distintos a la oposición política, por decirlo así. Y no tendría mucho sentido que la oposición política esté negociando cosas que no entran, por decirlo así, dentro de su ámbito de acción. También puede suceder que el gobierno decida que ellos no tienen ninguna razón para negociar una flexibilización de condiciones en lo político, ni devolver las tarjetas de los partidos políticos, ni habilitar a los actores que están inhabilitados políticamente, ni permitir unas elecciones bajo otras condiciones, con lo cual la parte más importante de la agenda hasta ahora planteada termina cerrándose, ¿no? Entonces, bueno, creo que básicamente va a depender de lo que para cada una de las partes termine siendo un asunto medular de la agenda y cómo su contraparte de alguna manera responde a ese asunto que sea medular. Profesor, tengo que hacer una última pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a dos elementos. Uno tiene que ver con el reciente cambio de gobierno en Colombia. Lo saco a colación no solo por la cercanía de Gustavo Petro con, digamos, el proyecto ideológico bolivariano, por decirlo de alguna manera, sino que el tema de Venezuela fue motivo de discusión con el gobierno norteamericano. Yo le pedí un comentario acerca del impacto que esto puede tener o no para una transición a la democracia en nuestro país, y por otra parte, bueno, lo que han hecho con el presidente interino, el presidente de la Asamblea Nacional 2015, Juan Guaidó, las recientes agresiones, ¿cómo lo lee usted de cara a un eventual proceso de negociación, si es posible que esto se retome? Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras menos. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Del ingeniero José Peraza, tesorero del Juan Press CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por el posible reinicio de negociaciones en México. Nos acompaña el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Le acabo para inquietudes, profesor. Uno, el papel que puede jugar o no el nuevo presidente de Colombia para impulsar o no este proceso de negociación, luego de sostener conversación con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y discutir específicamente, entre otros temas, sobre Venezuela. Y en segundo lugar, ¿qué lectura hace usted a las recientes agresiones contra Juan Guaidó? ¿Qué mensaje es este, si lo hay, de cara a el reinicio de los diálogos? Lo escuchamos. A ver, en relación a Colombia, yo la verdad es que no quisiera dar una respuesta prejuiciada sobre el tema de Colombia. Lo que se ha dicho hasta ahora, o lo que hasta ahora se ha interpretado, es que Petro es un aliado ideológico del gobierno venezolano, que básicamente no va a actuar como un tercer país que de alguna manera trata de facilitar la resolución del conflicto en Venezuela, sino por el contrario pareciera que va a actuar como un país que se va a aliar o va a ser aliado de Maduro en este caso, lo contrario a lo que ha venido sucediendo con el presidente Duque hasta el día de hoy. Entonces creo que Colombia puede terminar dando un giro de 180 grados en relación a lo que significó su actuación hasta ahora y lo que será su actuación futura. Y ahí podríamos decir que quizás el momento de mayor presión, de mayor incomodidad para Venezuela, por la presión internacional, quizás empieza a quedar atrás porque ya, por ejemplo, una coalición como lo que era el Grupo de Lima para tratar de presionar a Venezuela a que avanzara un proceso de democratización, hoy en día ya no es posible. Y hoy en día tenemos a Petro en Colombia, vamos a tener en algunos meses posiblemente a Lula en Brasil, y entonces de alguna manera tenemos un continente que empieza a cambiar, y ese cambio de alguna manera se va a traducir en menor presión, por lo menos desde América Latina. Después, por el otro lado, también hay un giro en el caso de los Estados Unidos. Hay elecciones de medio término. Los expertos, yo no lo soy, sobre el caso de los Estados Unidos, dicen que esa elección puede favorecer al Partido Republicano, que siempre ha sido mucho más adverso, por decirlo así, y mucho más confrontacional con el gobierno de Maduro, lo cual puede significar, por un lado, más presión de los Estados Unidos, más aliados en el caso de América Latina y, por supuesto, una mayor fractura entre las políticas de América Latina hacia Venezuela y las políticas de los Estados Unidos hacia Venezuela. Y puede haber un divorcio importante en lo que van a ser las posiciones del norte de Norteamérica e inclusive de Canadá y de los Estados Unidos, y lo que van a ser la posición, digamos, del continente suramericano, ¿no? Inclusive centroamericano.
Ojalá que Petro se convirtiera en un aliado por la democracia en Venezuela y por la resolución del conflicto en Venezuela, pero hasta ahora lamentablemente no hay ninguna señal de ello. Ojalá que nos equivoquemos y veamos un Petro más, digamos, condicionado por su vocación democrática que por su vocación de izquierda. Ojalá que eso sucediera. Pero hasta ahora, repito, no hemos visto signos de que ello vaya a suceder. Si sucede, pues bueno, será una ganancia, pero si no sucede, bueno, lamentaremos de alguna manera ese giro en la política colombiana. Después, por el otro lado, el tema de los Estados Unidos, como les decía, se complica con las elecciones en medio término y se puede complicar todavía mucho más con las elecciones presidenciales, donde sabemos que Donald Trump vuelve a tener interés en lanzarse en la carrera presidencial y el Partido Republicano siempre ha sido mucho más confrontacional en el caso de Venezuela. Y si me recuerdas cuál era la otra pregunta, te lo agradezco, María Alejandra. El caso de Juan Guaidó, ¿qué lectura hace usted de las recientes agresiones contra su persona durante las visitas que realizó a Zulia y sobre todo el Estado Coque? Escuchamos. Bueno, yo creo que por un lado parte de lo que está sucediendo es que el gobierno desde hace mucho tiempo está tratando de invisibilizar a Juan Guaidó. Primero porque Juan Guaidó pues se convirtió en una pesadilla para ellos durante 2 años y hay 2 maneras de tratar con los problemas. Uno es eliminándolos y otro es ignorándolos, ¿no? Y yo creo que Juan Guaidó de alguna manera se ha convertido en una especie de raya roja que el gobierno no se ha atrevido por ahora a cruzar, una raya roja que ha significado que el gobierno, pese a tener la oportunidad y a que sea relativamente fácil de, por ejemplo, apresarlo, no se ha atrevido a hacerlo porque de alguna manera intuye las consecuencias que ello podría tener en materia de sanciones, de condena internacional, etcétera, etcétera. Ya vimos cómo pero digamos con mucho en común, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Entonces creo que para el gobierno Juan Guaidó sigue siendo una piedra en el zapato, no solamente por el hecho de que algunos países lo siguen reconociendo como presidente interino. De hecho la mayoría de los países que lo reconocieron como presidente interino lo siguen reconociendo, porque aunque hoy no lo repiten todos los días, tampoco la mayoría de ellos han retirado ese reconocimiento expresamente. No lo hemos visto por el momento. Entonces pareciera que, bueno, y eso implica también, el control de ciertos activos, implica tenerlo como un actor internacional relevante en ciertas instancias. Entonces, de alguna manera, Juan Guaidó se ha convertido pues, en un dolor de cabeza para el gobierno. Pero por el otro lado, también se convierte en un problema político, porque ahora que estamos hablando de primarias y estamos hablando de elegir a un líder de oposición, bueno, mal que bien, Juan Guaidó, pese a todo el desgaste que ha sufrido en estos años, sigue siendo un actor tremendamente relevante. O sea, cuando nosotros le preguntamos en estudios de opinión a la gente quién lidera la oposición, bueno, todavía hay un número muy importante de personas que se inclinan por decir que Juan Guaidó. Entonces, el gobierno lo que ha optado es tratar de invisibilizar a Juan Guaidó. Y invisibilizarlo manteniéndolo en su casa, tratando de que Juan Guaidó no salga a la luz pública, que no se mueva por el país, lo cual equivale casi a tenerlo detenido, a tenerlo apresado. Y el hecho de que Juan Guaidó se atreva a salir, se atreva a moverse por el país, pues de alguna manera puede complicar las cosas para el gobierno, puede de alguna manera convertirse en un líder que opte de alguna manera, que tenga oportunidad de ser elegido en una primaria en caso de que una primaria se presente, pero lo convierte al final del día en un actor definitivamente relevante. Y lo que está tratando de hacer el gobierno justamente es tratar de evitar de que Juan Guaidó entre en la campaña política, se movilice por el país, justamente para tratar de hacerlo desaparecer de alguna manera, y creo que estos responden básicamente a las agresiones que hemos visto en los últimos días. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el programa político que tenemos por delante. El director del Centro de Estudios Políticos del Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello, gracias.
Nosotros Gracias, María Alejandra, siempre a la hora. Gracias. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estaras en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilster Calla, en la producción Genesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750